al presidente de la Comisión de Fiscalización, que nos acompaña a esta hora de la tarde, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura. Buenas tardes, congresista, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar en su programa. Hay que hacer mención que en la anterior investigación sobre el caso Zarratea, allegados al expresidente Pedro Castillo solicitaban inclusive que la declaración del entonces presidente sea por escrito. O sea, no tenía la más mínima intención de acudir o a sede del Palacio Legislativo, a la Comisión de Fiscalización, o en su defecto, teniendo el entonces presidente Pedro Castillo las prerrogativas de una alta investidura, nosotros acudíamos a Palacio de Gobierno. Eso ha sucedido. El propio presidente en su momento me dijo, congresista Ventura, lo esperamos en Palacio. La comisión se constituyó a Palacio de Gobierno y el presidente ya no estaba. Hoy, en esta investigación sobre presunta organización... Perdón, antes de pasar a esa segunda etapa, la comisión fue citada, llegaron, ¿y cuál fue? Sí recuerdo las imágenes, que llegaron, el presidente no está. ¿Qué explicación dio? ¿Luego les dio satisfacciones sobre el tema? Por supuesto que no. El argumento, nuevamente mintiendo a todos los peruanos, él refirió de que tenía que salir de emergencia al grupo aéreo número 8. Ajá. Nosotros habíamos sido citados a las 9 de la mañana. El señor se retiró a las 8 de la mañana. El grupo aéreo número 8, eso no se pone pues en 2 minutos, en 3 minutos, claro. En 1 hora no se arma todo ese viaje. Entonces ellos ya tenían programado salir, ¿no? Creo que se fueron a Huancavelica aquella vez. O sea, es decir, no recibieron, no quisieron declarar ante la Comisión de Fiscalización. Y hoy en esta nueva línea de investigación sobre la organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno a raíz del decreto de urgencia 102 que han sido favorecidos empresarios y también justamente está el ex ministro de Transportes, General Alvarado. Y el alcalde de Anguía, el alcalde de Anguía, el José Nelel Medina, que está preso también preventivamente. Sí, también el de Chachapollos, familiares del propio presidente, familiares de la ex primera dama. Pero hoy el expresidente ya no tiene la condición de tal, sino él es un reo, él está con prisión preventiva y él no podría poner condiciones a ninguna comisión del Congreso de la República. Ni siquiera por la investidura que tuvo en su momento el jefe de Estado, puede exigir que se tomen las medidas. Estoy haciendo una pregunta que puede decir Pamela, que estás preguntando, pero vamos, o sea, yo he sido expresidente, merezco la prerrogativa de ir al Congreso y que se tomen todas las precauciones para que yo vaya y declare presencialmente. Claro, ¿Se puede? Por supuesto que no, porque mire, no solamente le voy a mencionar ahora de que de acuerdo a lo que se ha estado viendo durante las notificaciones que se ha realizado al expresidente Pedro Castillo, hoy en condición de investigado, es de que el primer argumento refirió de que no estaba debidamente notificado. Eso es falso, porque el propio Pedro Castillo firmó el documento de recibido. Segundo, en la segunda citación, los abogados de Pedro Castillo argumentaron de que no se podía, mire usted el momento, no se podía conectar virtualmente a la Comisión de Fiscalización porque estaban conectados a otra comisión, que es la subcomisión de acusaciones. Correcto, y no había a ninguna ni a la otra. Y a ninguna de las dos comisiones asistió, porque a las 11, cuando tenían reunión o sesión virtual también en la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, también argumentó que estaba conectado a la Comisión de Fiscalización. Y además en esa oportunidad en ninguna de las dos comisiones exigió que sea de modo presencial, no reclamó, me están citando virtualmente y yo quiero presencialmente. Claro, o sea, no tenía la más mínima intención. Y no está, entonces, no está dentro de sus prerrogativas, aún estando preso como expresidente, en posición de exigir que él sea trasladado a sede del Congreso para dar testimonio. Quiero narrarle los hechos y ahora voy a entrar a un artículo específico, que es la norma. Entonces, en esta sesión, ayer argumentó de que él quería declarar de manera presencial. Claro. Es más, mire, para dilatar la sesión de ayer, han presentado, o antes de ayer fue la sesión, han presentado a una abogada apersonándose a la comisión, pero esta abogada estaba inactiva. Esta abogada ni siquiera había firmado el apersonamiento, no tenía sello de abogado. ¿Se da cuenta usted? Lo que querían es dilatar, entorpecer la sesión. Y luego el abogado de Pedro Castillo argumentó de que no habían sido notificados, que ellos querían declarar de manera presencial.
ya se había hecho las coordinaciones previas con funcionarios del INPE para que el interno Pedro Castillo acuda a una sala especial para que se conecte de manera virtual. O sea, no es que acá nosotros hayamos sorprendido al abogado y a Pedro Castillo, porque inclusive si Pedro Castillo hubiese entendido que era presencial, ¿por qué el abogado estaba en el penal? ¿Por qué no estaba en el Palacio, en sedes del Congreso de la República? Claro. O sea, cabe entonces, para entender, ¿cabe la posibilidad de que, dada la investidura que tuvo, sea presencial? No, ahora le digo, el artículo 48 del Código de Ejecución Penal dispone los requisitos cuando un interno puede salir fuera del penal, donde está purgando condena o está con prisión preventiva. Dice, cuando nace un hijo, cuando tenga una enfermedad grave o cuando tenga que realizar trámites personales. En ninguno de estos requisitos enmarca la situación en la que se encuentra hoy el investigado Pedro Castillo. O sea, y sí, Alberto Fujimori, cuando ha tenido que atenderse y ha tenido que estar internado, ha salido. Es porque se enmarca dentro del artículo. En ninguno de los casos, ¿no? O sea, Pedro Castillo no puede exigir, como se puso ayer en la audiencia, que él quería juramentar presencialmente que él iba, su testimonio y que a él lo habían citado en la sala Porras Barnechea para... Correcto. O sea, la citación dice que es... Un reo... O está interpretando lo que se le da la gana. Porque o sea, él está con prisión preventiva. O sea, un preso no va a venir a ponernos condiciones a nosotros, que somos los que estamos investigando justamente estos actos de corrupción. Además, la ley que nos acaba de citar, el articulado de la ley, no contempla que ese testimonio pueda ser tomado presencialmente. Correcto, entonces no es porque nosotros no querramos, sino porque también dispone la norma, y eso sabe el abogado de Pedro Castillo. Hay una conducta sistemática, desde que estaba en Palacio de Gobierno hasta ahora que está preso. ¿Cómo la calificaría usted? No, constantemente miente, se victimiza, pretende politizar todo esto. La misma conducta también tuvo Jennifer Paredes, ¿no? De pedir el uso de la palabra para solicitar un minuto de silencio. No, nosotros estamos, digamos, en contra de los actos violentistas que sucedieron en Puno, pero que una investigada venga a decirnos solicito el uso de la palabra para pedir un minuto de silencio. Esa no es el momento, ella está en otra situación jurídica. No es el espacio y está siendo investigada. El expresidente legalmente está obligado a responder ante la comisión que usted preside. Legalmente sí, pero también hay un derecho constitucional que le asiste de guardar silencio. Entonces él juramentaba y nosotros respetábamos su derecho. Decía el Pedro Castillo decía, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio y nosotros tenemos que respetar. Pero también la norma dispone, ¿no? Y las facultades de investigación obligan a la Comisión de Fiscalización a continuar con las preguntas o comentarios que quieran hacer los integrantes de la comisión. Correcto. Entonces, todo eso se ha visto afectado por la actitud prepotente, desafiante, obstruccionista, tanto del interno Pedro Castillo y del abogado de la defensa técnica de Pedro Castillo. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cuántas veces más pueden citar en el plazo que tienen ustedes para elaborar el informe? Nosotros estamos cumpliendo estrictamente con todo el procedimiento parlamentario. Tenemos un plazo establecido que debe ser la quincena de mayo, que deberíamos ya emitir un informe final. Vamos a volver nuevamente a notificar al interno Pedro Castillo. Si él se rehúsa a declarar, nosotros vamos a continuar para remitir un informe. Ahora, en su momento, Pedro Castillo, Jennifer Paredes, los congresistas que defienden a los actos de corrupción de Pedro Castillo manifestaban lo siguiente, que nosotros no tenemos pruebas para acusar, que digamos que nosotros presentemos los delitos con el cual estamos imputando, ¿no? Entonces, nosotros, en la Comisión de Fiscalización, nosotros no imputamos delitos. Jennifer Paredes decía, ustedes, nosotros, la comisión, tenemos la obligación de mencionarles cuáles son los elementos de convicción suficientes para poder acusar. Nosotros no estamos acusando, nosotros no estamos imputando delitos. Los elementos de convicción suficientes se ven en otra instancia jurisdiccional. La Comisión de Fiscalización... En el Ministerio Público y el Poder Judicial. Correcto. Y la Comisión de Fiscalización indaga y realiza actos de investigación. Es más, los testigos y investigados... Claro, pero indaga en función de una hipótesis que es la comisión de determinadas figuras delictivas. Claro. El informe que evacúa la Comisión de Fiscalización, ¿qué consecuencias tiene? ¿Es vinculante? ¿En qué sentido? Interesante lo que usted acaba de mencionar y muchos otros especialistas manifestaban de que para qué sirve la Comisión de Fiscalización. Inclusive abogados y ex funcionarios públicos
como procuradores de Estado, manifestaban de que en esta oportunidad sí está sirviendo los informes de la Comisión de Fiscalización, porque permiten que el Ministerio Público, en base a lo que nosotros aportamos como actos de investigación, como actos de indagación, han permitido de que se realicen allanamientos, detenciones preliminares, prisiones preventivas. Pero eso es una doble instancia de investigación, la política, que es el Congreso de la República, entiendo, y la del Ministerio Público. O sea, ¿no es una duplicidad de esfuerzos? No, porque nuestra Constitución, en el artículo 88, 97, refiere que el Ministerio Público tiene la función de hacer sus investigaciones. Correcto. Paralelamente, el Congreso de la República puede hacer un control político de presuntos actos de corrupción. Lo que permite es de que nosotros no emitimos sentencia, el Poder Judicial sí, pero nosotros emitimos un informe recomendando, sugiriendo, abriendo, digamos, el panorama de lo que podría ocurrir. Entonces, si un informe de la Comisión de Fiscalización tiene, digamos, indicios sólidos, se enmarca en el tipo penal, entonces sí, hoy, como le digo, el Ministerio Público sí recoge el informe, cosa que antes no lo hacía. El informe de la Comisión de Fiscalización y usted como presidente tiene la potestad de sugerir, por ejemplo, las sanciones políticas administrativas como la inhabilitación en el ejercicio de cualquier cargo público. Hacemos la recomendación y en base, ahí vienen justamente los medios probatorios, indicios suficientes, razonables, todo eso se valora en el Ministerio Público para que luego en un juicio oral se pueda abrir todo este panorama de valoración de pruebas. Miren, todavía estamos nosotros en una etapa de indagación, entonces los congresistas que defendían a Pedro Castillo en el propio Congreso decían: congresista Ventura, pero usted no tiene pruebas. Es que las pruebas la van a valorar en otro escenario jurisdiccional, como puede ser el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros, reitero, realizamos actos de indagación, actos de investigación, recopilamos información documentaria, testigos, de lo que ha avanzado hasta el momento, porque dice que quincena de mayo, eso quiere decir que en 15 días, como regalo del Día de la Madre, digamos, en 15 días tendrían que evacuar un informe. Han reunido indicios sólidos de que efectivamente Pedro Castillo, que siempre lo ha negado, lideraría una organización criminal, habría facilitado actos de corrupción, que su familia está involucrada, sus sobrinos, sus exministros, su esposa. Claro, ahora, estos 15 días no comprenden exactamente el 15, creo que es entre el 15 y 20 de mayo, pero el plazo es mayo, no más. Sí, por supuesto, durante todos estos meses de investigación hemos visto cómo Salatiel Marrufo, el 7 de diciembre, cómo relataba la ruta del dinero, Malavida, la entrega del dinero a través de Keiner Alvarado. Keiner Alvarado, de una empresa privada, Marca Group, y cómo se repartían entonces presidente Pedro Castillo, Keiner Alvarado, Salatiel Marrufo, disponía para la hermana de Pedro Castillo, familiares de Pedro Castillo. Entonces, toda esta teoría nosotros ya estamos... ¿Se ha podido seguir la ruta del dinero? Por supuesto que sí, y por eso le digo, se enmarca un informe. Si Pedro Castillo no declara, ya es una responsabilidad de él. Igual nosotros ya tenemos, digamos, armando nuestra teoría, vamos a emitir un informe final. Claro, en base a hechos también concretos, ¿no? Declaraciones que hemos tenido no solamente de Jennifer Paredes, Hugo Espino, mire, el empresario Hugo Espino, que en su momento manifestó de que los hermanos de Lilia Paredes le transfirieron dinero a razón de la elaboración de un expediente técnico para luego beneficiarse con el decreto de urgencia 102. Cuando declaran los hermanos de Lilia Paredes, Walter y David, ellos dicen: no, los 90.000 soles han sido porque le hemos hecho un préstamo personal. Entonces hay una contradicción entre ellos. Es más, decían que no conocían a Hugo Espino. Entonces, si no conocía a Hugo Espino, ¿cómo tú vas a transferirle? No conozco cómo le haces un préstamo de dinero, correcto, no se sostiene. ¿Tiene alguna consecuencia que el expresidente se resista a declarar ante la comisión? El Código Penal y el reglamento del Congreso habla de desacato a la autoridad. Puede ser pasible de una sanción o de una denuncia penal, pero eso lo vamos a nosotros valorar en la interna de la Comisión de Fiscalización, porque lo que está haciendo Pedro Castillo con todas estas
obstrucciones que está realizando, está desacatando una orden. Nosotros estamos cumpliendo con lo que nos ha facultado el Pleno del Congreso y al desacatar las órdenes, obviamente es pasible de una denuncia penal. Una última pregunta, congresista Ventura. El abogado del expresidente, el doctor Pachas, ha declarado que su cliente tiene la disposición de salir, declarar cómo es que hay congresistas que iban a su despacho a pedirle favores, a pedirle trabajo, y que eso precipitó su mensaje del 7 de diciembre, lo que ocurrió el 7 de diciembre. Pero he dicho algo en particular, y usted es del partido de Fuerza Popular que ha sido aludido, que la presidenta Dina Boluarte ha ido a visitar al expresidente Alberto Fujimori a la Diroes, acompañado de la congresista Marta Moyano. ¿Sabe usted algo de eso? No, acabo de tomar conocimiento, pero bueno, la señora congresista tendrá que explicar cuáles han sido las previas para poder acudir a con la presidenta Dina Boluarte. Usted no ha estado, no conoce estas declaraciones. No conozco si han ido a visitar al expresidente Alberto Fujimori. Correcto. Finalmente, Tumbes, que sé que es su región, ¿cómo están las cosas en Tumbes? Muy difíciles. Yo creo que aquí no solamente el problema es de financiamiento, de presupuesto, sino que, por ejemplo, tiene que ver mucho el Ministerio de Vivienda, porque hay familias que han perdido sus viviendas, instituciones que han sido colapsadas, como por ejemplo los colegios. La avenida principal, la avenida Tumbes, está hecho un desastre, es como si hubiese ocurrido un terremoto. Bueno. Entonces, ahí urgente. ¿No ha llegado maquinaria? Hasta el momento solamente tenemos maquinarias que son insuficientes, propias de la región. El Premier manifestó de que iban a llegar más maquinarias, esperemos que sea así. Necesitamos el trabajo con la ministra de Salud. La semana pasada me reuní con la ministra, ella se ha comprometido en dotarnos de más herramientas para poder cubrir la necesidad de nuestros pacientes. Se ha comprometido en que las próximas semanas ya va a llegar un tomógrafo para Tumbes. Mire usted, no tenemos un tomógrafo. Un solo hospital regional que tenemos para toda nuestra región. Y sin tomógrafo. También necesitamos ambulancias, se ha comprometido la ministra para las próximas fechas dotarnos también de ambulancias. Tenemos dos, una está malograda y una funciona. Dios. Entonces es complicado. La lista es larga. Y además la formalización de nuestros pescadores artesanales. Entonces no solamente el Ministerio de Economía, no solo claro, es multisectorial. Sino también el ministro de la Producción, donde los hermanos pescadores artesanales vienen quejándose que día a día sufren robos en alta mar. Entonces, ¿qué está haciendo DICAPI? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa? La Marina, ¿no? Claro. La Marina. La Guardia Costera. Claro, entonces, ¿qué comprende la función de un congresista? Es hacer un control político, un control de fiscalización, si es que nuestras autoridades, nuestros funcionarios están realizando sus labores diligentemente. Si no lo hacen, tenemos que justamente cuestionarlos e inclusive denunciarlos. Y esperemos de que nuestro gobernador regional, nuestros alcaldes, tengan la suficiente capacidad de gestión y voluntad política para mermar, ¿no?, un poco lo que está ocurriendo en mi región Tumbes. Congresista, le agradezco por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias.